osteología y artrología del miembro superior. Entonces vamos a empezar. Para la ponencia de hoy he utilizado esos tres libros, el libro de Latarjet, el libro de compendio de anatomía descriptiva de Testuc y bueno, los gráficos que han salido principalmente del libro de Netter. Ya, antes de empezar a ver lo que es la artrología del miembro superior, tenemos que saber algunas generalidades, ¿no? Ya que esta es la primera clase, entonces tenemos que saber algunos puntos básicos que debemos tener en cuenta cuando nosotros estudiemos todo lo que es esqueleto. En primer lugar, algunas generalidades del sistema esquelético. Ya sabemos que el esqueleto está conformado por 206 huesos, distribuidos de una manera tal que forma un eje central y que se articula y que tiene 4 miembros articulados, ¿no? Este esqueleto se puede dividir en dos. El esqueleto axial, que está conformado por los huesos del cráneo, la columna, las costillas, el esternón, y por el esqueleto apendicular, que está conformado por los miembros superiores con su respectiva cintura. El miembro superior con su cintura escapular y el miembro inferior con su cintura pélvica, ¿no? La configuración interna de cada hueso ya la conocemos, que está compuesto por hueso compacto, hueso esponjoso también. Y lo que nos interesa ahora para esta exposición es la configuración externa. Sabemos que de acuerdo a la forma, los huesos pueden ser largos, cortos, planos, o también existen unos huesos wormianos y sesamoideos. Los wormianos también se les denomina suturales porque están ubicados entre las suturas de los huesos que conforman el cráneo. Y los huesos sesamoideos son aquellos que se encuentran en otras articulaciones. En esta ponencia vamos a ver algunos huesos sesamoideos, pero cabe mencionar que la rótula, el hueso de la rodilla o patela, es considerado también un hueso sesamoideo. De acuerdo a la superficie, vamos a ver que los huesos no son planos, no son completamente lisos, sino que van a estar llenos de accidentes. Pueden ser eminencias, así como también pueden ser cavidades. Las eminencias pueden ser articulares y pueden ser no articulares. La eminencia articular, como ejemplo, tenemos la cabeza del húmero, y en las no articulares vamos a tener una serie de prominencias, sean pequeñas o voluminosas, que van a servir para la inserción de músculos, ligamentos o van a tener alguna otra función. Y estas se van a denominar de distinta manera. Algunas van a ser apófisis, algunas protuberancias, otras se va a denominar tuberosidades, espinas, crestas, líneas, etc., ¿no? Y en cuanto a las cavidades, también van a haber cavidades articulares y cavidades no articulares. En las cavidades articulares tenemos, por ejemplo, la cavidad glenoidea del músculo escapular, y en las cavidades no articulares vamos a tener 3 tipos de cavidades, que son cavidades de resección, que van a servir para recibir o para prestar inserción a distintos músculos y ligamentos también, como son canales, surcos, se van a denominar también surcos, incisuras, conductos o fosas. Las cavidades de ampliación, más que todo son los senos intraóseos de los huesos de la cara, y cavidades de inserción. Con respecto a las generalidades de las articulaciones, en palabras simples, ¿qué es una articulación? Una articulación es una estructura que conecta 2 o más huesos entre sí. Simplemente así. Una estructura que conecta 2 o más huesos entre sí. Para clasificar las articulaciones podemos clasificarlas en primer lugar de acuerdo a una clasificación funcional, es decir, al grado de movimiento que tienen las articulaciones. Y de esta manera las podemos clasificar en sinartrosis, que son articulaciones inmóviles, anfiartrosis, que son articulaciones poco móviles, y diartrosis, que son articulaciones que tienen un amplio rango de movimiento, tienen una mayor libertad de movimiento. Y otra clasificación que podemos dar a las articulaciones es la clasificación estructural, que esto depende del tipo de unión que tienen. Ya no es en base al grado de movimiento, sino al tipo de unión que con el que están unidos estos huesos. Tenemos en primer lugar a las articulaciones fibrosas, en donde las estructuras que se articulan están unidas por tejido conectivo fibroso. Dentro de la fibrosa vamos a encontrar las suturas que les hablaba, que son las articulaciones de los huesos del cráneo. Van a haber de distintos tipos también, que aquí pueden ver. Otro tipo de articulación fibrosa es la sindesmosis. En la sindesmosis vamos a encontrar un tipo de sindesmosis en una articulación del miembro superior, que también vamos a observarlo. Pero este tipo de articulación se caracteriza porque las estructuras están unidas por fibras
más o menos largas que pueden ser fibrosas o ligamentosas, ¿no? Pueden estar unidas por tejido conectivo o por un tejido fibroso, dependiendo también de las estructuras que se unan. Y el tercer tipo de articulación fibrosa es la gonfosis, que es la articulación de los dientes. El segundo tipo de articulación es la cartilaginosa, en el que las estructuras están unidas por un cartílago hialino o fibrocartílago. Aquí vamos a tener dos tipos, las articulaciones cartilaginosas primarias, o también llamadas sincondrosis, y las articulaciones cartilaginosas secundarias o sínfisis. Se dice que las articulaciones primarias o sincondrosis son articulaciones sin artrosis, es decir, no se mueven. Y las articulaciones secundarias o sínfisis son del tipo anfiartrosis, es decir, que tienen un leve grado de movilidad. Es un tipo de la sínfisis de articulación de secundaria, la podemos encontrar en la sínfisis pubiana, por ejemplo. Y el último tipo de articulación son las articulaciones sinoviales. Estas van a tener una característica singular, que es que van a poseer la llamada cápsula articular, que es la que podemos ver acá, que va a estar recubierta por fuera por una cápsula fibrosa y por dentro por una membrana sinovial productora de líquido sinovial. Las articulaciones fibrosas y cartilaginosas no poseen cápsula articular. La única que posee cápsula articular son las articulaciones sinoviales. Y dentro de las sinoviales también vamos a encontrar varios tipos, que ahorita las vamos a observar. Bien, les decía, las articulaciones sinoviales tienen unas determinadas características. En primer lugar, las superficies en contacto van a tener superficies variables. Cuando las superficies puede que sean planas, entonces van a tener un encaje recíproco, un contacto total, pero puede ser que esas articulaciones sean irregulares. Entonces no va a haber un contacto directo, sino que van a tener que una superficie cóncava corresponderse con otra superficie convexa. Aquí, como les decía, van a haber varios tipos. Como, por ejemplo, tenemos el tipo de gínglimo o troclear, que se asemeja a una tróclea, ¿no? Tiene una forma de una polea que se pueden realizar movimientos en un solo eje. Otro tipo es el trocoide o pivote, en el que se asemeja a una tuerca cuando nosotros le enroscamos sobre un perno. Ese ejemplo podemos tener para visualizar o para entender lo que es una articulación sinovial del tipo trocoide o pivote. Otra articulación es la articulación de encaje recíproco, o también llamada articulación celar, denominado también encilla de montar, porque se asemeja a una montura de caballo sobre la cual se sienta su jinete. Son dos estructuras recíprocas que permiten un doble grado de movimiento. También tenemos las articulaciones elipsoideas o condilas, en el que un elixio, un cóndilo, se inserta dentro de una cavidad glenoidea. Otras, cuando las superficies ambas que se articulan son planas, se les llama articulación plana o artroidea. Y el último y la más movible, la más móvil de todas, es la esférica o enartrosis, que la vamos a encontrar en la articulación del hombro, la articulación glenohumeral y también la articulación coxofemoral. Otra característica de las articulaciones sinoviales es que, como ya les mencioné, van a poseer una cápsula articular fibrosa. Es la cápsula exterior, la cápsula externa, que es la que podemos observar en este diagrama. La parte blanca, se podría decir, que es la que cubre la articulación y va a delimitar una cavidad. Puede estar reforzada, en algunos puntos va a ser más débil que en otros, y en algunos puntos también va a estar reforzada por otros elementos, como son algunos ligamentos. Por dentro de esta cápsula articular fibrosa va a haber una membrana más delgada, que es la llamada membrana sinovial, que es la que se encarga de producir el líquido sinovial de esas articulaciones. Y algunas de ellas, no todas las articulaciones, pero algunas van a tener otros elementos aparte, ¿no? Como son un rodete articular o labrum articular, que lo vamos a observar en la cavidad glenoidea, en la articulación glenohumeral. También vamos a observar discos, que lo podemos observar entre las vértebras de la columna vertebral, que son unos tabiques fibrocartilaginosos que se disponen entre dos huesos para amoldarse de forma más precisa a cada estructura y que puedan tener un contacto más íntimo, ¿no?
Y otra parecido al disco articular son los meniscos, solamente que esos están compuestos por dos pliegues en forma de semiluna. Y un último elemento que también podemos encontrar son las bursas o bolsas sinoviales, que se sirven para disminuir la fricción. Vamos a encontrarlas entre la piel y los huesos, entre músculos y huesos, entre ligamentos y huesos. Van a servir para dar un mayor grado de movilidad también y disminuir la fricción que se produce al realizar un movimiento. Ahora, una última cosa que debemos saber antes de entrar ya a ver los huesos del miembro superior son los planos anatómicos. Debemos recordar que cuando se estudia anatomía, se estudia siempre en el plano anatómico. ¿Qué quiere decir la posición anatómica, perdón? Esa es la posición anatómica en la que se estudian todos los huesos. La mirada hacia el frente, los brazos tendidos hacia abajo y con la palma hacia adelante. Así es como se van a estudiar los huesos y esa va a ser la posición anatómica en la que vamos a estudiarla el día de hoy. Pero aparte, en esa posición nosotros podemos diferenciar tres planos, que son los planos de movimiento, donde se van a realizar todos los movimientos de cada articulación, que se desenvuelven alrededor de un determinado eje. Entonces, vamos a tener tres ejes, cada uno con su respectivo plano de movimiento. Aquí podemos aplicar la regla, creo que la mayoría aquí ha pasado alguna vez por una academia preuniversitaria en el que en el curso de física le mencionaban la regla para el tema de cinética, la regla de la mano derecha, cuando decía, ¿no? Donde el eje era el dedo pulgar y los demás dedos de la mano iban a girar en torno al dedo pulgar. Esa es de manera similar cómo va a funcionar los planos anatómicos del cuerpo. Hay un eje y alrededor de ese eje van a girar todos los movimientos alrededor de ese plano. Entonces, en este eje, que sería el eje transversal, se van a realizar movimientos a lo largo del plano sagital. Luego tenemos el eje anteroposterior, que es el eje que va de adelante hacia atrás, en el que los movimientos se van a realizar en el plano frontal, que va a pasar por la mitad del cuerpo. Y por último tenemos el eje longitudinal, en el que los movimientos se van a realizar en el plano transverso. ¿Ok? Tal vez ya tienen algunos conocimiento de esto, pero para los que no es bueno que lo tengan en cuenta porque esto va a ser importante para poder entender los movimientos de cada articulación. Entonces repetimos, hay en el plano anatómico tres ejes. El eje que va de arriba hacia abajo, que es el denominado eje longitudinal. Otro eje que va desde adelante hacia atrás, el llamado eje anteroposterior. Y otro eje que va de izquierda a derecha, el eje transversal. Y tres planos también. Un plano que divide el cuerpo en una mitad superior y una mitad inferior, que es el plano transversal, el plano horizontal, también se le puede denominar transversal, pero para efectos, para no confundirnos, vamos a llamarlo plano horizontal. Otro plano es el que divide el cuerpo en una mitad derecha y una mitad izquierda, que es el plano sagital. Y el tercer y último plano es el plano frontal o coronal, que va a dividir al cuerpo en una mitad anterior y una mitad posterior. No olvidar esta relación, ¿no? Cada eje se corresponde con un determinado plano para que lleve a cabo los determinados movimientos. Entonces, ya teniendo conocimiento o teniendo ya al menos un mínimo alcance de estas particularidades, de estas generalidades, vamos ya a entrar a ver los huesos y articulaciones del miembro superior. Bien, vamos a empezar con la clavícula. La clavícula es un hueso plano, relativamente plano, que tiene forma de S itálica. ¿Qué se refiere a S itálica? Una S cursiva. Es decir, no es una S bien marcada, sino una S ligeramente alargada, ¿no? Una forma sinuosa. Va a ser un hueso plano, por lo cual se le van a distinguir dos caras, una cara superior, otra inferior, dos bordes, borde anterior y posterior, y dos extremidades, una extremidad medial y una extremidad lateral. Entonces vamos a ver primero la cara superior. La cara superior es plana en su tercio lateral. Acá no hay mayores accidentes, es plana.
y en sus 2/3 mediales va a ser ligeramente convexa. En su parte media va a ser lisa. Aquí no vamos a observar mayores inserciones, pero en sus extremos sí vamos a observar algunas rugosidades que van a servir para la impresión de músculos. Por ejemplo, en su extremo medial, en la parte posterior, vamos a encontrar una superficie rugosa donde se va a insertar el músculo esternocleidomastoideo, que podemos observar acá en el diagrama de abajo. En la misma extremidad medial, pero en la parte anterior, va a haber otra estructura rugosa un poco más alargada que va a servir para la inserción del músculo pectoral mayor. Si nos vamos a la extremidad lateral, vamos a encontrar de igual forma dos superficies rugosas, una posterior para la inserción del músculo trapecio y una anterior para la inserción del músculo deltoides. Si nos vamos a la cara inferior, vamos a encontrar que esta va a ser un poco más accidentada que la precedente, ¿no? Aquí vamos a encontrar más relieves. Empezamos también por la extremidad medial, en donde vamos a encontrar en el centro una superficie rugosa bien marcada, que es la denominada impresión para el ligamento costoclavicular. ¿Qué quiere decir? Que aquí es donde se va a insertar el ligamento costoclavicular, que va a unir la clavícula con la primera costilla. Acá, es que está coloreado aquí de este color verde. Si nosotros seguimos yendo hacia afuera, vamos a encontrar aquí un canal poco excavado, más o menos largo, que es el surco subclavio. ¿Por qué se le denomina así? Porque aquí es donde se va a insertar el músculo subclavio. Si seguimos más afuera, vamos a encontrar acá una estructura más voluminosa, más saliente todavía, que consta de dos partes. Una parte anterior denominada tubérculo conoideo y una parte más externa, que se va a denominar línea trapezoidea. Aquí se va a insertar el ligamento conoideo y el ligamento trapezoideo respectivamente, que esos dos ligamentos van a formar el llamado ligamento coracoclavicular, que va a unir la clavícula con la apófisis coracoides de la escápula, que también vamos a observar en un momento. Bien, los bordes, el borde anterior es sinuoso, ligeramente convexo, y el borde posterior también es sinuoso, perdón. Algo importante es que la clavícula, antes de pasar, la clavícula constituye la única unión ósea entre el esqueleto axial y el miembro superior. ¿Cómo así? Si nosotros, como vimos en la primera imagen, en la imagen de la primera diapositiva, tenemos dos esqueletos, el esqueleto axial y el esqueleto apendicular. Si nos vamos al miembro superior, que es parte del esqueleto apendicular, si nosotros analizamos bien esa imagen, vamos a ver que se une al esternón, se une al esqueleto axial solamente por la clavícula. ¿Por qué? Porque la clavícula por su parte medial se va a articular con el esternón y por su parte lateral se va a unir con la escápula. La escápula se va a unir con el húmero, que ya es un hueso del brazo, y el brazo ya se articula con los demás huesos. Pero no va a haber otra articulación del húmero con ninguna costilla ni con la columna, al igual que la escápula ya no se va a articular con ninguna costilla. Sí van a haber uniones por medio de ligamentos, por medio de músculos, pero una unión articular como tal, como les decía, la articulación es la que une dos huesos, solamente va a existir entre la clavícula y el esternón. Por lo tanto, esa es la única unión ósea entre el esqueleto axial y el miembro superior. Entonces, el segundo hueso de la cintura escapular es la escápula, o también llamado omóplato. Este es un hueso plano, triangular, por lo tanto se le van a considerar dos caras, tres bordes y tres ángulos. Vamos a empezar por la cara anterior, la cara costal. La cara costal es cóncava, es la que mira hacia adelante. Es generalmente lisa, no hay mayores relieves, salvo por dos o tres pequeñas líneas oblicuas que van a servir para la inserción del músculo subescapular. Es por eso que a esta cara también se le denomina fosa subescapular. Luego acá en la cara posterior observamos que es convexa y está dividida entre sus tres cuartos inferiores con su cuarto superior por una prominencia, que es la denominada espina de la escápula. Esta espina, la espina de la escápula, va a dividir a la cara posterior en dos fosas, una fosa supraespinosa y una fosa infraespinosa. La espina de la escápula va a tener una raíz que se pierde con el borde medial, se va a combinar con este borde medial, va a ser plano
y conforme va dirigiéndose en sentido lateral, conforme va dirigiéndose hacia afuera, va espesándose cada vez más y separándose, de tal manera que llegado un punto, se separa totalmente del cuerpo de la escápula y va a dar lugar a una comunicación entre ambas fosas, entre la fosa supraespinosa y la infraespinosa. Esta comunicación se va a denominar la escotadura escapular mayor, que es la escotadura que va a unir ambas fosas, como les vuelvo a repetir. Y luego va a seguir hacia afuera y va a terminar en una estructura voluminosa grande, que es el denominado acromión, que va a estar por encima de la articulación del hombro. El acromión va a servir para la inserción de varios músculos, varios ligamentos, pero los que nos interesan estudiar en este día son simplemente dos, ¿no? Vamos a ver que en el borde medial del acromión hay una carilla articular que va a servir para unirse con la clavícula. Y otra es que en el extremo, vamos a verlo en la siguiente imagen, en el extremo del acromión se va a insertar el ligamento coracoacromial. Acá podemos observarlo mejor. Ese es el acromión. En su borde medial va a haber una carilla con la que se va a articular hacia la clavícula, y en su extremo, aquí, a partir de aquí, va a salir un ligamento que es el ligamento coracoacromial, que es el que se va a unir a la apófisis coracoides, como podemos observar en este dibujo de acá abajo. Ya, aquí vemos el ligamento coracoacromial. Bien, eso es lo principal con respecto a la cara posterior. Ahora vamos a ver lo que son los bordes. El borde medial es fino, va a ser dividido, como hemos visto en la anterior figura, va a ser dividido por la espina de la escápula, y todo este borde va a estar cubierto por músculos, tanto en su parte anterior como en su parte posterior. Todo va a estar cubierto por músculos, va a servir para la inserción de varios músculos. Luego el borde lateral, que es un borde oblicuo, es fino en la parte de abajo, pero conforme va subiendo se va volviendo cada vez más grueso. Acá podemos observarlo mejor. Y va a terminar en una estructura ancha en forma de una superficie triangular. Otros dicen que tiene una forma de coma hacia arriba, que es la llamada cavidad glenoidea, que es la que va a servir para articularse con el húmero y formar la articulación del hombro. Debajo de la cavidad glenoidea, inmediatamente debajo va a haber una rugosidad, una pequeña impresión rugosa, que es el denominado tubérculo infraglenoideo, donde aquí se va a articular el músculo tríceps braquial. Bueno, una de las cabezas del músculo tríceps braquial. Ya cuando vean esa parte de músculos van a observar, van a ver que el músculo tríceps braquial tiene tres cabezas, una de las cuales se va a insertar en este tubérculo, el tubérculo infraglenoideo. El borde superior es fino, oblicuo también hacia abajo conforme va yéndose hacia afuera, y termina en una pequeña pero muy marcada escotadura supraescapular, que luego va a ser rellenado por un ligamento pequeño, el ligamento transverso superior de la escápula, como observamos acá, y va a convertir a esa escotadura, la va a convertir en un agujero. Por este agujero supraescapular va a discurrir el nervio supraescapular y la vena supraescapular. También hay una arteria supraescapular, pero eso no va a pasar por dentro del agujero, sino va a pasar por encima de este ligamento. ¿Ya? Algunos pequeños detalles para que ya vayan teniendo en cuenta. ¿Ya? Ahora, los ángulos. El ángulo superior y el ángulo inferior, ambos están continuación o están respectivamente superior e inferior al borde medial, y también van a servir para la inserción de músculos. Y lo que nos interesa ahora, donde nos debe tener más interés estudiar, es el ángulo exterior, porque aquí hay dos estructuras muy importantes. En primer lugar tenemos la cavidad glenoidea, como ya les vuelvo a repetir, que es la cavidad con la que se va a articular el húmero para formar la articulación del hombro. Entre el tubérculo va a surgir una eminencia en forma de apéndice, la denominada apófisis coracoides. Esta es una prominencia que va en primer lugar hacia arriba, se dirige hacia arriba y hacia adelante, es decir, viene hacia acá, y luego, llegado a un determinado punto, va a dirigirse hacia abajo y hacia afuera, formando una especie de dedo. Aquí también van a insertarse varios músculos, varios ligamentos, pero lo que nos interesa ahora es saber que en la cara superior de esta apófisis coracoides se va a insertar el ligamento coracoclavicular, que ya lo habíamos estudiado cuando veíamos clavícula. Acá podemos observarlo en la parte superior de la apófisis coracoides, el ligamento coracoclavicular con sus dos fascículos, ambos que se unen a la clavícula. Y en su extremo, en su parte lateral,
donde se va a insertar el ligamento coracoacromial que lo une con el acromión de la escápula también. Entonces, para no ir avanzando con todos los huesos, sino que ir viendo cada uno con sus respectivas articulaciones, vamos a ver ahora lo que es la articulación externo-clavicular. Recuerdan que le decía que la clavícula era el único medio de unión entre el brazo, entre el miembro superior y el esqueleto axial. Una de sus articulaciones va a ser la articulación externo-clavicular, a través de la cual se va a unir con el esternón. Esta articulación va a tener tres elementos. El manubrio del esternón por un lado, junto con el cartílago costal, que van a formar ambos una cavidad, una superficie cóncava, para que se articule con la clavícula, que va a tener dos carillas, una vertical y una horizontal, que van a formar un ángulo diedro. Sin embargo, estas dos carillas no se van a corresponder de forma simultánea, por lo tanto va a ser necesario que dentro de esa articulación exista un disco, un pequeño disco articular, para que pueda amoldar mejor esa articulación. Va a estar cubierta alrededor por una cápsula fibrosa que está reforzada por 4 ligamentos, los ligamentos externoclaviculares. Tenemos el ligamento externoclavicular anterior, que va en la parte anterior desde la clavícula hacia el esternón. El siguiente también, el externoclavicular posterior, en la misma posición, pero en la parte de atrás. Luego el ligamento superior, o también llamado interclavicular. ¿Por qué? Porque este ligamento tiene unas fibras cortas que van a ir desde encima de la clavícula hacia el manubrio del esternón. Y luego unas fibras largas que van a ir desde la clavícula y van a pasar por la escotadura yugular para irse a articular a la otra clavícula. Es decir, van a ir de clavícula a clavícula. Es por eso que se les denomina ligamento interclavicular. Y por último, el ligamento inferior, o también llamado ligamento costoclavicular, que une el primer cartílago costal con la superficie y con la cara inferior de la clavícula. Se dice que este ligamento es el verdadero ligamento de esta articulación. Como les decía, esta articulación es sinovial, va a ser del tipo celar, por lo tanto va a tener movimiento en dos ejes y va a permitir realizar los movimientos de aducción, abducción, y de los movimientos en los brazos extendidos, llevarlos hacia adelante y hacia los costados. Ustedes dirán, esos movimientos los realiza la articulación del hombro. Es cierto, en mayor medida son realizados por la articulación glenohumeral, pero la articulación externoclavicular también ayuda, aunque en una menor porción, pero sí ayuda a este tipo de movimientos. Ahora, la segunda articulación es la acromioclavicular, que es la que une la clavícula con el acromión de la escápula. Esta articulación es en una persona de cada 3 va a haber presente un disco articular incompleto. No está presente en todas, sino solamente en unas. Ese disco puede ser completo o incompleto. Y esta articulación también va a estar cubierta por una cápsula fibrosa reforzada por ligamentos. Un ligamento acromioclavicular superior y un ligamento acromioclavicular inferior. Es una articulación plana y esta articulación va a estar expuesta a los esfuerzos que se realizan, por ejemplo, cuando se levanta pesa, en los deportistas, que son frecuentes este tipo de fracturas, o también cuando realizamos esfuerzos al estirar los hombros, también esta articulación tiende a separarse. Con la extremidad superior del húmero y la cavidad glenoidea de la escápula podemos nosotros formar la articulación glenohumeral, una articulación del tipo esferoidea o en artrosis, por lo cual va a tener mucha libertad de movimiento. ¿Qué es lo que une esta articulación? Va a unir en primer lugar la cabeza del húmero, que va a estar rodeada por un cartílago hialino, tapizada por un cartílago hialino, con la cavidad glenoidea, que es la que observamos acá en el centro de este diagrama, que también va a estar tapizada por cartílago hialino. Pero, como les decía, esta cavidad es poco excavada, por lo cual no va a ser suficiente para mantener estable a la cabeza del húmero. Y van a ser necesarias otras estructuras para que puedan darle una mayor estabilidad a esta articulación. Una de esas estructuras es el labrum, el rodete articular que ya habíamos visto, que se va a adherir a la cavidad glenoidea en el contorno de esta cavidad. Aquí no se logra observar bien, pero si observamos en este lado de acá, aquí tenemos, miren, los dos, el corte transversal del rodete articular.
Esta articulación va a estar rodeada por una cápsula fibrosa compuesta, reforzada por varios ligamentos y también por los tendones de varios músculos. Esta cápsula se va a insertar en el borde de la cavidad glenoidea y también se inserta en la cara exterior del labrum glenoideo. Y por el lado del húmero se va a insertar alrededor de toda la cabeza del húmero, excepto en la parte inferior. ¿Por qué? Porque aquí va a haber una mayor, aquí no se inserta aquí porque se separa, para que el húmero tenga mayor libertad de los movimientos de aducción y abducción del hombro. Los ligamentos que ayudan a dar mayor estabilidad a esta articulación van a ser 4 principalmente. Uno que viene de la apófisis coracoides y otra que viene del labrum articular. El de la apófisis coracoides es el más superior, el llamado ligamento coracohumeral, que se origina en el borde lateral de la apófisis coracoides y se va a dirigir lateralmente hacia el húmero, donde se va a fusionar con la cápsula fibrosa. Aquí va a dar lugar a 2 fascículos, uno para cada tubérculo del húmero, los cuales se van a unir por medio de fibras cortas que constituyen el ligamento humeral transverso. Luego tenemos otros tres ligamentos que van a partir desde el labrum, desde el labrum que rodea la cavidad glenoidea, y desde ahí van a dirigirse hacia el húmero. Esos 3 ligamentos son los llamados ligamentos glenohumerales. Son el número de 3, son ligamentos gruesos, resistentes. Los 3 son anteriores y también se les denomina ligamentos glenohumerales de Farabeuf. Recuerden ese nombre, ya. Aquí los epónimos son importantes. Entonces, como les decía, van a ser 3. El primero va a partir de la porción superior del labrum y se va a dirigir hacia el cuello anatómico del húmero. Se une aquí al ligamento coracohumeral. Observamos acá, observa por acá por la parte, por la parte superior. Les repito, va desde la parte superior del labrum hacia el cuello anatómico, de la parte superior del cuello anatómico. Por eso también se denomina supragleno suprahumeral. ¿Ya? Esto es importante. Aprendiéndose estos nombres, ustedes sacan ya las inserciones de cada uno de esos ligamentos. El segundo ligamento, el ligamento glenohumeral medio, se articula, se origina en la parte superior del labrum glenoideo y se dirige en sentido oblicuo hacia abajo, ligeramente hacia abajo, para insertarse en el tubérculo menor del húmero. También se le denomina ligamento supragleno prehumeral, porque parte de la parte superior de la cavidad glenoidea hacia la parte anterior del húmero. Y el último, el más fuerte, el más ancho, es el ligamento glenohumeral inferior, o también denominado pregleno subhumeral, porque parte de toda la porción anterior de la cavidad glenoidea y va a ir a insertarse hacia la parte inferior del cuello quirúrgico. Entre los dos de arriba, entre el ligamento superior y entre el ligamento medio, va a haber una abertura, el llamado foramen oval o foramen de Weybrecht, que lo podemos observar acá. Esta es una vista posterior de la articulación del hombro en el que ha sido retirada la cabeza del húmero, donde aquí podemos observar el ligamento superior, el ligamento medio y acá el ligamento inferior, que es más ancho. Entre estos dos existe el foramen oval o foramen de Weybrecht, y por aquí va a pasar el tendón del músculo subescapular. Los movimientos que nos permite realizar esta articulación son básicamente todos, ¿no? Nos permite realizar la flexión, la extensión, que es el hombro hacia atrás, la aducción, la abducción, y además nos permite realizar un movimiento en el que se combinan estos 4, que es la circunducción. Entonces ahora vamos a seguir viendo los demás elementos del húmero. Ya habíamos visto todos los elementos que existen en la extremidad superior. Entonces ahora vamos a ver el cuerpo. El cuerpo es un cuerpo irregularmente triangular, por lo cual se le reconocen 3 caras y 3 bordes. La cara anterolateral, en la cara anterolateral vamos a encontrar aquí en la parte central una tuberosidad doble, que va a ser una doble cresta rugosa,
donde se va a insertar el deltoides por la parte de arriba y por la parte de abajo el músculo braquial. Luego en la cara anteromedial, en la parte de acá, también a la misma altura va a haber una pequeña rugosidad para la inserción del músculo coracobraquial. Esta rugosidad va a estar ubicada aproximadamente al final del surco intertubercular. En la cara posterior, si lo observamos desde este lado de acá, va a haber un surco no muy excavado, oblicuo, que va a ir desde superior a inferior y de medial a lateral, que es el denominado surco del nervio radial. Esta estructura es la que le da la impresión de estar retorcido el húmero. Es por eso que también se le denomina canal de torsión a este surco del nervio radial. Luego, el borde anterior, que es la continuación del tubérculo mayor. El borde anterior por abajo se va difundiendo, se va separando, hasta que se divide en dos para formar la fosa coronoidea. Luego el borde lateral, que en su inicio es confuso, en su parte central se ve interrumpido por el canal de torsión, acá podemos observar, y en su parte inferior ya comienza a ser un poco más marcado, y al final va a terminar en la cresta supracondyle lateral y finalmente en el epicóndilo lateral, que vamos a verlo de aquí. Su borde medial es un poco más acentuado que los anteriores y también va a terminar en una estructura prominente denominado epicóndilo medial. Ahora, en la extremidad inferior del húmero, vamos a encontrar aquí podemos encontrar tres tipos de estructuras, ¿no? Una separación netamente descriptiva. Vamos a encontrar en primer lugar superficies articulares, vamos a encontrar también fositas supraarticulares y vamos a encontrar eminencias supraarticulares. En primer lugar, las superficies articulares van a ser dos. Lateralmente va a haber una estructura en forma de semisfera denominado cóndilo o capítulo, que va a servir para la articulación con el radio. Medial al cóndilo va a haber una tróclea, una estructura en forma de polea denominada tróclea, que va a servir para la articulación con el cúbito. Esta polea tiene dos bordes y una garganta, que es el surco que está en el centro de los dos bordes, el denominado entre el cóndilo y la tróclea está el surco cóndilo-troclear. Luego las fositas supraarticulares están por encima de estas dos estructuras. Por encima del cóndilo encontramos la fosa radial y por encima de la tróclea encontramos la fosa coronoidea. Por la parte posterior de la misma extremidad inferior del húmero vamos a encontrar una fosa que está mucho más marcada y mucho más profunda, que es la fosa olecraniana, donde se va a ingresar o va a corresponderse el olecranon del cúbito. Y finalmente, dos estructuras muy voluminosas, muy salientes, uno a cada lado, que son las eminencias supraarticulares. Por el lado lateral tenemos el epicóndilo y por el lado medial la epitróclea, o también llamado epicóndilo medial. Ahora, vamos a pasar ya ahora a los huesos del antebrazo. Pero para poder ver los huesos del antebrazo, primero tenemos que ver la articulación del codo. Por lo cual vamos a ver primero también la extremidad superior del radio y del cúbito. La extremidad del radio tiene por encima una cabeza que es una circunferencia, podría decir, es la que va a articularse con el cóndilo acá, la que va a articularse con el cóndilo del húmero. Tiene una superficie superior, que es la que se articula con el cóndilo, y a la vez tiene una superficie lateral, que es la superficie articular, que se va a unir con el cúbito. Luego más abajo tiene una estructura más estrecha, denominada cuello, de aproximadamente 1 centímetro, y más por debajo hay una estructura voluminosa, muy rugosa, la denominada tuberosidad del radio, o también llamada tuberosidad bicipital. ¿Por qué? Porque aquí se va a insertar el músculo bíceps braquial. Desde la tuberosidad del radio sale una pequeña cresta hacia arriba, que es la raíz superior de la tuberosidad. Y por abajo también otra cresta, que es la raíz inferior de la tuberosidad. Y luego, pasando al cúbito, también estudiando su extremidad superior, tenemos que en la parte posterior de la extremidad superior se levanta una estructura muy rugosa y voluminosa también,
la llamada olecranum, que tiene forma de pico. Aquí vamos a observar 4 caras, una cara medial, cara posterior, cara lateral y cara medial. Su cara medial va a servir de inserción para el ligamento colateral del cúbito. Su cara lateral va a servir de inserción para el músculo colateral del radio y para el músculo anconio. En su cara posterior, en la parte superior aquí del olecranum, se va a insertar aquí el músculo tríceps braquial. Y su cara anterior, que es la que observamos aquí, va a formar parte de la escotadura troclear. Ahora, la escotadura troclear está formada, es más compleja y está formada, tiene una cara vertical y una cara horizontal. Ambas van a formar los dos una sola superficie, que es la que se va a articular con la tróclea del húmero. Por debajo de la escotadura troclear hay una prominencia pequeña, la denominada apófisis coronoides, que cuando se flexione el brazo va a coincidir con la fosa coronoides del cúbito. Por debajo de la apófisis coronoides también tenemos una estructura rugosa, voluminosa, que es la denominada tuberosidad del cúbito. Y aquí se va a insertar el músculo braquial. No se confundan, ¿ah? El radio tiene una tuberosidad donde se va a insertar el músculo bíceps braquial. Y en la tuberosidad del cúbito se inserta el músculo braquial. Son dos músculos diferentes, ¿ya? No se vayan a equivocar en esa parte. Al costado, en su parte lateral de la apófisis coronoides hay una carilla articular más pequeña, que es la escotadura radial, que va a servir para articularse con la cabeza del radio. Es la continuación de la escotadura troclear, ¿ya? Entonces, conociendo nosotros estos elementos, podemos estudiar la articulación del codo. Vamos a ver ahora la articulación del codo. La articulación del codo es la que une el húmero por un lado con el cúbito y el radio por el otro lado. Van a ver aquí es la unión de dos articulaciones. Primero la articulación húmero-antebraquial, que une el húmero con el cúbito, y por otro lado la articulación radio-cubital proximal, que es la unión del cúbito y el radio. También hay una articulación entre el húmero y el radio, pero no tiene mayor relevancia porque no tiene mucho impacto. El mayor movimiento está dado por el húmero y el cúbito. Entonces, vamos a ver primero la articulación entre el húmero y el cúbito, ¿ya? Esta tiene una cápsula fibrosa que se inserta lejos de las estructuras articulares, se inserta por arriba de las fosas articulares, tanto por adelante como por atrás. También lo observamos aquí, por arriba de la fosa olecraniana. Y está reforzada por 4 ligamentos, uno anterior, uno posterior y 2 laterales. El ligamento anterior es un poco, los orígenes son un poco confusos, se confunden con la cápsula fibrosa, y tiene 3 fascículos, uno lateral, uno medio y uno medial. Las fibras del fascículo medio son verticales y las fibras del fascículo lateral y medial son oblicuas, de tal manera que los 3 fascículos van a converger en el cúbito, aproximadamente en la apófisis coronoides. Luego tenemos el ligamento posterior, que son fibras cortas que van desde el húmero, desde un lado del húmero hacia otro lado del húmero. Y luego otras fibras un poco más cortas que van desde el borde de la fosa olecraniana hacia el borde del olecrano. Van a unir estas dos estructuras. Y luego tenemos a los 2 ligamentos colaterales, el ligamento colateral cubital y el ligamento colateral radial. Primero, el ligamento colateral radial. Este es un ligamento muy desarrollado, ¿ya? Que va desde el epicóndilo y tiene 3 fascículos que se dirigen hacia abajo en forma radiada. Uno hacia la parte anterior, uno hacia la parte media y uno hacia la parte posterior. El de la parte anterior inicia, como les repito, en el epicóndilo y se va a dirigir de manera inferior, en sentido inferior, para articularse en la cabeza del radio. Y luego se va a articular con el cúbito en la escotadura troclear, en la parte anterior de la escotadura troclear.
Luego el fascículo medio va a ir a insertarse en la parte posterior de la escotadura radial, que no tengo una imagen aquí para poder enseñarles mejor, pero vamos a tener que utilizar la imaginación. Se dirige hacia la parte posterior de la escotadura radial, pasando por detrás de la cabeza del radio. Y por último tenemos el fascículo posterior, que va desde el epicóndilo hacia el borde medial, el borde lateral del olecranon, ¿ya? Y del otro lado tenemos el ligamento colateral cubital, que también tiene 3 fascículos y también está dirigido en forma radiada. El fascículo anterior, todos se originan en la epitróclea, ¿ya? O en el epicóndilo medial. El fascículo anterior va a insertarse en la base de la apófisis coronoides. El fascículo medial va a insertarse en la parte medial de la misma apófisis coronoides, y el fascículo posterior va a insertarse en el borde medial del olecranon. Estas 3 inserciones van a estar reforzadas por un ligamento transverso, que es el ligamento de Cooper. Ahora, en la misma articulación del codo tenemos también la articulación radiocubital proximal que les decía, que es la que une el radio con el cúbito. La circunferencia articular de la cabeza del radio con la escotadura radial que está presente en el cúbito. Esta articulación está reforzada por 2 ligamentos principales. El ligamento anular del radio, que va a salir desde la parte anterior hasta la parte posterior de la escotadura radial, dando vuelta y envolviendo a toda la cabeza del radio. Y por dentro un ligamento pequeño llamado el ligamento cuadrado de Denousse, que va a unir el cuello del radio con la parte inferior de la escotadura radial del cúbito. ¿Okay? Esta articulación es del tipo trocoide, por lo cual nos va a permitir realizar los movimientos de pronación y supinación. Perdón, la pronación y la supinación. Y los movimientos de la articulación anterior, que era del tipo troclear, nos van a permitir realizar los movimientos de flexión y extensión del antebrazo sobre el brazo. Si seguimos estudiando el radio, ya hemos visto todo lo que corresponde a la superficie, a su extremidad superior. Entonces vamos a seguir con el cuerpo del radio. El cuerpo del radio es también más o menos triangular, por lo cual se le distinguen 3 caras y 3 bordes. Su cara anterior es cóncava en su parte media, su cara lateral es convexa y su cara posterior es redondeada. Acá. En la cara lateral se va a ver en la parte media una pequeña rugosidad para la articulación del músculo pronador redondo. Y en su borde medial es cortante, es muy marcado, donde se va a insertar la membrana interósea que lo va a unir con el cúbito. Su borde anterior es redondeado en su parte superior, es la continuación de la raíz inferior de la tuberosidad del radio y se va a dirigir en sentido oblicuo lateralmente para finalmente borrarse, ¿no? Difundirse cuando va llegando a la extremidad inferior del radio. Su borde posterior no es muy diferenciado, es redondeado, no se diferencia mucho en su parte superior, pero en su porción final vaya marcándose más, terminando en una estructura prominente denominada el tubérculo dorsal o el tubérculo dorsal de Lister que observamos acá, ¿ya? Esta es ya la parte final del borde posterior, de tal manera que la extremidad inferior del radio se convierte en una estructura cuadrangular con 4 caras: anterior, posterior, lateral y medial. La cara medial, esta va a ser lisa, no van a haber mayores relieves en esa cara. Sin embargo, en la cara posterior y en la cara lateral, cada una va a tener 2 surcos por donde van a discurrir los tendones de varios músculos que se dirigen hacia la mano para los movimientos de la mano. La cara medial va a estar constituida por la carilla articular, la escotadura cubital del radio, y la cara inferior es la que se va a articular con el carpo, que está dividida también por una pequeña cresta, la divide en 2 caras, una lateral y una medial.
las dos se articulan con el carpo. Ahora, con respecto al cúbito, también ya hemos visto todo lo que es la extremidad superior del cúbito con el olecranon, la escotadora troclear y la tuberosidad. Y ahora, siguiendo hacia abajo, estudiando el cuerpo del cúbito, tenemos también 3 caras y 3 bordes. En primer lugar, la cara anterior. En la parte superior de la cara anterior va a haber un pequeño surco, podemos observar aquí, que va a ocupar todos los 3/4 superiores de la cara superior. Y el cuarto inferior de esta cara anterior va a ser más convexo. La cara posterior, esta de acá, la cara posterior va a tener una rugosidad en la parte superior, donde se va a insertar el músculo anconio, y en las demás extensión de esta cara van a insertarse los distintos músculos de la porción de la región posterior del antebrazo. Su cara medial es ancha arriba, y conforme va descendiendo, va yendo hacia abajo, se va volviendo más estrecha. De tal manera que cuando llega a la extremidad inferior ya casi se ha borrado, porque la extremidad inferior se convierte en un cóndilo, en una estructura redondeada. El borde anterior es más o menos marcado, podemos observarlo acá. El borde posterior tiene una forma sinuosa, y este sí es muy marcado y es palpable, podemos palparlo a lo largo de todo su recorrido. Y el borde interóseo, que es cortante, que va a unirse con el radio a través de la membrana interósea. Como les decía, la extremidad inferior del cúbito, que este de acá, va a ser redondeada y va a tener una estructura en forma de semiesfera, que va a ser la cabeza del cúbito, y que al igual que la cabeza del radio va a tener una circunferencia, una estructura lateral para articularse con el radio en la articulación radiocubital distal. Lateral al cúbito va a haber una pequeña mamila, la denominada apófisis estiloides del cúbito, que va a servir para que se articulen aquí varios ligamentos de la articulación del carpo. Entre la cabeza del cúbito y el apófisis estiloides hay un pequeño surco, y debajo de la cabeza del cúbito hay un pequeño disco interarticular, el llamado disco triangular, que se va a insertar por un lado en este surco y por el otro lado en la base de la cara interna, de la cara inferior del radio. Con estas estructuras van a formar una sola cara para la articulación del carpo. Pero tenemos que ver primero las articulaciones que se forman entre estos dos huesos. Como les decía, así como hay una articulación radiocubital proximal, también hay una articulación radiocubital distal, que también es del tipo trocoide. Une la cabeza del cúbito con la escotadura cubital del radio y se refuerza por medio de dos ligamentos. El ligamento radiocubital anterior, este que observamos aquí, y el ligamento radiocubital posterior, que está en la parte de atrás. Aquí podemos observar un corte transversal del cartílago triangular, que ayuda a formar una estructura cóncava para completar la cara de articulación con los huesos del carpo. Pero además de eso, entre los dos huesos, entre el radio y el cúbito, hay una articulación a lo largo de toda su extensión, que es la articulación interósea. Esta no es una articulación sinovial, es una articulación fibrosa del tipo sindesmosis, por medio del cual los dos huesos van a estar unidos por una membrana ósea que por arriba se extiende hasta 2 centímetros por abajo más o menos del tubérculo bicipital, y por abajo sí va a llegar hasta el final, hasta la articulación radiocubital distal. Pero un ligamento más pequeño también los une, es el llamado cuerda oblicua o ligamento de Weybrecht, que une la parte inferior de la apófisis coronoides con la parte inferior del tubérculo radial. Les repito, esta no es una articulación sinovial, sino una sindesmosis, una articulación fibrosa. Ahora, los huesos del carpo. Los huesos del carpo son huesos pequeños en número de 8 que están dispuestos en 2 filas. Una fila proximal y una fila distal. Los
Para aprenderse los nombres de los huesos, aquí hay una mnemotecnia que la aprendí desde hace mucho, que es para aprenderse los huesos de los cuatro primeros huesos, los huesos de la primera fila. La mnemotecnia es SPP. Es de escafoides, C de semilunar, P de piramidal y el otro P de pisiforme. Tengan en cuenta que esto es de lateral a medial, es decir, el escafoides es lateral y el pisiforme es el medial. Y en la segunda fila también son otros 4 que también van de lateral hacia medial: el trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso ganchoso. Todos son huesos pequeños, huesos que tienen algunas características particulares cada una de ellas. Por ejemplo, el escafoides, el primer hueso del escafoides, que se dice que tiene una forma de barco. Y algo importante en el hueso escafoides es que se observa en él un tubérculo, una estructura saliente, una estructura prominente. Otra particularidad es con respecto al hueso pisiforme, que es un hueso más pequeño, se dice que tiene forma de guisante y se le considera un hueso sesamoideo, porque se encuentra dentro de varios ligamentos que van a pasar por el carpo. Otro hueso importante aquí también es el trapecio, el cual también tiene un gran tubérculo, el tubérculo del trapecio, al igual que el hueso ganchoso, que tiene un gancho también muy prominente. Todos estos 8 huesos, cuando se articulan tanto la primera fila con la segunda fila, van a formar un consolidado, un compacto en forma de cóndilo, que no va a ser plano. Aquí vemos los 8 huesos articulados, pero no va a ser plano, de tal manera que si nosotros realizamos un corte transversal por donde está esta línea roja, vamos a ver esto. Vamos a observar que es una estructura cóncava. Va a tener una concavidad superior. Y esta es el llamado arco del carpo, que luego va a ser tendido aquí por un ligamento muy fuerte, el llamado retináculo flexor, para conformar el túnel del carpo. ¿Ok? Entonces recuerden, esos 8 huesos no son planos, la unión de esos 8 huesos no es de una manera plana, todo liso, sino que va a tener una estructura cóncava, es decir, un hueco, en otras palabras, tener un hueco que luego va a ser rellenado por un ligamento fuerte, el retináculo flexor, y va a formar el túnel del carpo, una estructura que es muy importante porque por ahí van a pasar los tendones de varios músculos que van hacia los dedos. Entonces ahora vamos a ver la articulación carpiana, es decir, la articulación del radio y el cúbito con los huesos del carpo. Esta es una articulación del tipo cóndilo, por lo cual nos va a permitir realizar movimientos en 2 ejes, los movimientos de aducción, abducción y los movimientos de flexo-extensión de la mano. Esta articulación, la articulación del carpo, tiene una cápsula que se va a insertar en los bordes precisos de las superficies articulares, tanto del radio por arriba como de los huesos, el consolidado del carpo por abajo. Se va a insertar en el borde preciso, es decir, no va a ir ni muy lejos ni muy cerca del cartílago hialino que recubre esas estructuras. Esa cápsula fibrosa luego va a estar reforzada por cartílago, por ligamentos, tanto palmares como dorsales, es decir, ligamentos en la parte anterior y ligamentos en la parte posterior, al mismo tiempo que va a tener ligamentos laterales, uno a cada lado, que van a ayudar también a reforzar esa articulación. Vamos a ver primero la articulación, los ligamentos anteriores. Los ligamentos anteriores tienen acá 2 fascículos, uno que parte desde el radio y uno que parte desde el cúbito. El que parte desde el radio tiene 3 fascículos, uno que va hacia el hueso semilunar, uno que va hacia el hueso piramidal, hacia acá abajo, y otro que va hacia el hueso grande. ¿Ya? Perdón, este es el hueso grande, otro que va al hueso semilunar, que está por acá, está escondido, no se observa en la imagen, el semilunar, al piramidal, este hueso de acá, y otro que va al hueso grande. Esos 3 fascículos conforman el ligamento radiocarpiano palmar, va desde el radio hacia el carpo. Asimismo tenemos por el otro lado, desde el lado del cúbito, igual 3 fascículos que van hacia los mismos huesos, hacia el hueso semilunar, hacia el hueso piramidal, pisiforme
piramidal y también un asa hacia el pisiforme, y el tercer fascículo que va hacia el hueso grande, y conforman los tres el ligamento cúbito-carpiano palmar. Por la parte posterior tenemos un ligamento, el ligamento radiocarpiano dorsal, que une el radio con el hueso piramidal y pisiforme. Y al mismo tiempo tenemos, como les decía, dos ligamentos laterales, uno a cada lado. Tenemos el ligamento colateral radial y el ligamento colateral cubital, que van desde la apófisis estiloides de cada lado hacia los huesos del carpo. Ahora, las articulaciones de la muñeca, ¿qué quiere decir? ¿A qué se refiere con articulaciones de la muñeca? A dos tipos de articulaciones. Las articulaciones de los huesos del carpo entre sí, es decir, la articulación de los 4 huesos de la primera línea y la articulación de los 4 huesos de la segunda línea. Y la segunda es la articulación mediocarpiana, que es la articulación que une a toda la primera línea con toda la segunda línea. Las articulaciones que unen todos los huesos entre sí son articulaciones del tipo plana, es decir, solamente permiten deslizamientos pequeños. Y la articulación mediocarpiana, la que une ambas filas, es una articulación condilia, de tal manera que los 4 huesos de la primera fila forman una estructura cóncava y los 4 huesos de la segunda fila van a formar una superficie convexa, un cóndilo que va a encajar en la cavidad formada por los huesos de la primera fila. Estas articulaciones van a tener cada articulación tiene su cápsula fibrosa independiente. Ojo, su cápsula fibrosa independiente, pero todos van a compartir una sola membrana sinovial, una membrana sinovial interna que va a estar constituida por varias prolongaciones que van a viajar entre todos los ligamentos que podemos observar aquí en esta estructura, tanto anterior como posterior. Luego vamos a ver ahora los huesos del metacarpo y las falanges, que ya son los huesos propios de la mano, son los huesos que forman el esqueleto de la mano. Tenemos 5 columnas de huesos, formados por 4 huesos, a excepción del pulgar que está formado solo por 3 huesos. La primera fila, los primeros huesos son los metacarpianos, que son los que se unen por abajo con los huesos del carpo y por arriba se van a unir con los falanges, es decir, se van a unir con los dedos, ¿ya? Los huesos metacarpianos son huesos largos que tienen una base, un cuerpo y una cabeza. La base se articula con el carpo a través de una articulación en silla de montar. Les repito, la base se articula con los huesos del carpo y luego tienen un cuerpo que es ligeramente encorvado hacia la palma. Por lo tanto, le da ese aspecto inclinado, ese aspecto encorvado a la mano. Nuestra mano no es totalmente recta, sino que está ligeramente inclinada o encorvada hacia adelante. Es debido a la curvatura que tienen los huesos propios de la mano. Tiene 3 caras y 3 bordes, pero que son poco definidos, por lo cual se le considera que son irregularmente cilíndricos, ¿no? Y por último, en la parte final tienen una cabeza que es condilia, es aplanada transversalmente, formando un cóndilo. Por debajo de cada una de esa cabeza tienen a ambos lados una pequeña prominencia, que son los tubérculos, que van a servir para la inserción de varios ligamentos que van a reforzar cada una de las articulaciones, ¿no? Son tubérculos laterales para la inserción de los ligamentos laterales. Algo importante es que el metacarpiano del primer dedo, es decir, del dedo pulgar, es más corto que los demás y es más libre. Está articulado solamente con el hueso trapecio y tiene un mayor grado de libertad con respecto a los otros 4 metacarpianos. Luego los falanges. Los falanges tienen una estructura casi similar. Son también huesos largos. Son 3 falanges, una falange proximal, una falange media y una falange distal, que también es denominado falange, falangina y falangeta. Tal vez ya han escuchado antes esa denominación. Esos huesos también van a tener una base, un cuerpo alargado y una cabeza. La base es la que se va a articular con la cabeza de los metacarpianos y también va a tener inserciones para los ligamentos, pero acá no van a ser tubérculos, sino acá van a ser depresiones, van a ser unas pequeñas cavidades donde se van a insertar los ligamentos que van a reforzar esta articulación con los metacarpianos, ¿ya?
El cuerpo es un semicilindro, es la mitad de un cilindro, por lo cual tiene dos bordes que están muy bien marcados y una estructura posterior, una superficie posterior convexa y una superficie anterior ligeramente plana, un poco excavada, ¿no? Repito, dos semicilindro con dos bordes muy bien marcados. Y por último tenemos una cabeza que no es un cóndilo, sino es una tróclea, algo parecido a lo que era la tróclea de la extremidad inferior del húmero, que se articula con la base de la siguiente falange. Algo importante es que la última falange es más pequeña y no va a tener la tróclea al final. Su cabeza no va a ser una tróclea, sino que va a tener una forma de herradura, que por la parte posterior va a ser lisa, donde se corresponde la uña, pero por la parte anterior va a ser rugosa, porque aquí va a relacionarse con el pulpejo de los dedos. Por último, vamos a observar ya las articulaciones de estos huesos, de los huesos propios de la mano, que es la articulación carpo-metacarpiana, que es la articulación que une los huesos del carpo con los huesos del metacarpo, que va a ser una articulación celar para el hueso del primer metacarpiano, es decir, para el hueso del dedo gordo. Los demás huesos, las demás articulaciones se van a unir al carpo mediante una unión plana, una unión artroidea. Se dice que el quinto metacarpiano también se une al carpo a través de una articulación celar, pero por lo mismo que se encuentra unido a los otros huesos, no es tan evidente ese grado de libertad. El segundo tipo de articulaciones van a ser las articulaciones metacarpofalángicas que unen los metacarpos con la falange proximal. Esta va a ser una articulación condilia que va a unir la cabeza de los metacarpianos, que son cóndilos, con la cavidad glenoidea de la base del primer falange, conformando así una articulación del tipo elipsoide. Y por último, las articulaciones interfalángicas, que van a ser articulaciones de tipo troclear, uniendo la cabeza de la primera falange, que es en forma de tróclea, con la cavidad glenoidea de la falange media, que tiene también una forma de la escotadura parecida a la escotadura troclear del cúbito. Todas estas articulaciones, para no mencionar una por una, todas estas articulaciones están reforzadas por ligamentos tanto palmares como dorsales, es decir, ligamentos por la parte de adelante como por la parte de atrás. Todos ellos están reforzados por esos ligamentos. Además que tienen cada uno una cápsula individual y también, obviamente, una membrana sinovial individual. Algo importante aquí es que la cabeza de todos los metacarpianos están unidos entre sí por un ligamento, que es el ligamento metacarpiano transverso profundo, que une la cara anterior de cada metacarpiano, de la cabeza de cada metacarpiano. Y esto es lo que constituye la palma de la mano. Es por eso que estos 4 dedos tienen un cierto grado de dependencia, es decir, no pueden moverse uno independientemente del otro, sino que los 4 se mueven a la vez y forman esto el esqueleto de la palma. El único que no se une, ya sabemos, es el dedo pulgar, por lo cual tenemos la posibilidad de moverlo más libremente, incluso a ponerlo en oposición a los otros 4 dedos. Una última cosa es que las articulaciones interfalángicas, aparte de los ligamentos ya mencionados, tienen también ligamentos laterales que los ayudan también y los refuerzan, refuerzan esas articulaciones. Tienen también su cápsula, su membrana sinovial interna, cada una independiente, obviamente, porque no se relaciona ninguna con otra. Eso era todo.